mundo de los cimarrones, el mundo de los palenques, es un mundo que convive con la ciudad de Cartagena. Aquí detrás mío está la colina de la Popa, en la cual los cimarrones solían esconderse cuando se fugaban en el siglo XVII. Y más modernamente, siguiendo la carretera, está la Loma de Nariño, a donde vino una de las primeras migraciones de los afrodescendientes que venían del Palenque de San Basilio, o sea, del mundo de los cimarrones. La cimarronía es sin duda la forma más alta, más intensa, más fuerte de la resistencia, de la lucha por la libertad, lucha que arrancó desde el mismo momento en que trajeron a los esclavos del África y que continúa hoy en ciudades como Cartagena. Cuenta la historia que la primera insurrección de esclavos africanos ocurrió en Santo Domingo en 1522, en el ingenio azucarero de Diego Colón, hijo del almirante. En la noche de Navidad, 40 esclavos aliados con otros de los alrededores atacaron a las autoridades españolas e indígenas. De inmediato, se inició una persecución monte adentro. La historia se repetiría en todas las colonias americanas que basaron su existencia en el trabajo de los esclavizados. La provincia de Cartagena se convertiría, desde muy temprano, en uno de los escenarios donde la resistencia contra la esclavitud de los africanos y sus descendientes americanos alcanzó los niveles más altos. El siglo XVII fue especialmente rico en rebeliones esclavas. Entre 1580 y 1640, por el puerto de Cartagena ingresaron más esclavizados que por cualquier otro puerto de América. La cifra estimada y registrada por los navíos de la época es de alrededor de 192,000. No obstante, para algunos estudiosos, debieron ingresar no menos del doble de esa cantidad. Seguramente, un número mayor a 400,000 esclavizados, muchos con destino a las plantaciones del Perú. Los siglos coloniales, la esclavitud fue la base de todo lo que se hacía en nuestro medio. La base del trabajo en las haciendas, la base del trabajo tanto en la ganadería como en la caña del azúcar, la base del trabajo del comercio, de las obras públicas, en fin, de los bogas, es decir, la esclavitud nutrió en ese sentido a la sociedad del Caribe colombiano. La resistencia marcó la vida de los esclavos. Algunos hacían uso de las formas de rebeldía más sutiles, disminuyendo el ritmo de sus labores o mediante el manejo torpe de las herramientas de trabajo como forma de reclamar mejor trato por parte del amo. Otros recurrían a fugas temporales y los más osados emprendían una huida sin retorno, lejos del control de la sociedad esclavista. Esa historia que se le dio a conocer y que nosotros conocimos y en las cuales nuestra generación y nuestras generaciones mayores fueron formadas, fue sobre una historia escrita, narrada y perpetuada por los amos o los esclavistas o los descendientes de esos amos, esos esclavistas españoles aquí en las Américas. Evidentemente tenían que plantear una historia desde la lectura de ellos y una historia donde se desconocía ese papel y esa contribución
a la libertad como era uno de nuestros principios y que fue parte del principio del cimarronaje. Recordemos que la filosofía que inspiraba al hombre y a la mujer de la época de la esclavización fue el cimarronaje, y el cimarronaje lo que significa es libertad y dignidad para las personas, para los pueblos que han sido maltratados, que han sido excluidos. Entonces, hay una continuidad de parte hoy y por eso se reescribe, se relee y se trata de tener un nuevo referente histórico, el cual se quiso ocultar precisamente para seguir teniendo, ya de pronto no en la forma de la esclavización como se tenía antes, pero sí una esclavización mental, una falta de dependencia, de no tener unos referentes en una historia propia, en una historia que más que la historia de los que fueron esclavos, es la historia de la libertad. Se emprendieron avanzadas militares enormes para someterlos, forzarlos a retornar a la esclavitud y castigar con métodos extremos y crueles a los líderes, como una advertencia para cualquiera que osara buscar su libertad. Ellos, sin embargo, resistieron, y no hubo un solo día que dejaran de luchar para recobrar su condición de hombres y mujeres libres. Las gobernaciones de Popayán, Cartagena, Santa Marta y Antioquia tuvieron el mayor número de asentamientos de afrodescendientes fugitivos del nuevo Reino de Granada. Los esclavizados se rebelaron, se alzaron en armas, abandonaron minas y plantaciones y emprendieron la huida. Se enfrentaron con las tropas reales y organizaron pequeñas comunidades cerradas con empalizadas, llamadas palenques, y a ellos, a los que se refugiaban en el monte, se les llamó cimarrones. Si bien todos los cimarrones buscaban su libertad, su independencia, el poder formar sus propias organizaciones sociales y tener su propia economía, es decir, ganar su independencia, esto no quiere decir que los palenques fueran iguales. Cada palenque fue un mundo diferente. Cada palenque hizo su propia organización social, escogió su líder, su economía era diferente. Para finales del siglo XVI, el palenque de la Matuna era el más representativo de todos y el primer palenque de la provincia de Cartagena sobre el que se hablaba extensamente en todos los escritos españoles. Fundado por el legendario africano Bencos Biojó, resistió toda clase de arremetidas militares. Debido a la incapacidad para derrotarlos, la corona española optó por concederles una amnistía. En 1613, se selló una alianza con los apalencados. Las gestas cimarronas no cesaron. A inicios del siglo XVII, se reportaban la existencia de 10 palenques en los alrededores del norte de Cartagena, siempre cercanos a las estancias y haciendas de la zona, con las cuales mantenían relaciones violentas o pacíficas, con fines de intercambio comercial. Esta capacidad de interrelacionarse con el entorno fue una de las claves del éxito de los cimarrones. La preocupación creció entonces en los gobiernos locales de la zona. En algunos había solamente hombres y mujeres de etnias africanas, en otros había, además de los africanos y africanas, había también criollos nacidos en el palenque y otros grupos, había también indígenas. En los Montes de María, la historia registra la existencia del palenque de San Miguel Arcángel. Su origen estuvo en anteriores asentamientos como los palenques de Dambanga y el de la Magdalena, que resultaron tras la huida de los cimarrones del palenque del Limón, destruido años atrás. De la banda de Santa Marta pasaron a la de Cartagena y fundaron el palenque de San Miguel.
en las inmediaciones de la Sierra de la María, poblado grande, de unas 4 cuadras de largo por 1 de ancho, con 137 bohíos, solares y árboles a sus espaldas, fundado por Domingo Criollo. La lucha de los cimarrones continuó a todo lo largo del siglo XVII. Los palenques surgían y cambiaban de lugar según el grado mayor o menor de represión violenta que ejercían sobre ellos. La brutal persecución comandada por el militar de la colonia, Sancho Gimeno, contra los cimarrones de la provincia de Cartagena merece figurar en los anales de la violencia contra los esclavizados. En 1694, el Palenque de San Miguel fue completamente destruido y la mayoría de sus líderes aniquilados. Hubo varios líderes en distintas épocas de finales del siglo XVI y el siglo XVII. Uno de ellos es el rey Domingo Biojó, quien se hacía llamar rey y era reconocido como rey de la Matuna. Otro de ellos era Domingo Criollo, que fue el capitán. Ya cambió la denominación, el capitán ya no era rey sino capitán, y fundó, Domingo Criollo fundó varios palenques en las Sierras de María, incluso pasó a la otra banda del río, a la provincia de Santa Marta, y se estableció en un palenque llamado La Magdalena. Y después volvió a cruzar el río y fundó el Palenque de San Miguel Arcángel, que en años posteriores se convertiría en San Basilio de Palenque. Los enfrentamientos y actos de resistencia continuaron. Las autoridades españolas decidieron, finalmente, promover un acuerdo con los antiguos habitantes del Palenque de San Miguel Arcángel. El 22 de diciembre de 1713, se firmó un tratado mediante el cual se respetaba la libertad de los cimarrones, a cambio, entre otros compromisos, de no recibir más esclavos fugitivos. Se nombró como sacerdote a Isidro de Osorio, de la Orden de San Basilio, quien le asignó el nombre de San Basilio Magno, a lo que hoy conocemos como San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es conocido como el primer pueblo libre de América. Se encuentra situado a 50 kilómetros de Cartagena. Hoy se conserva como una de las comunidades que mejor ha conservado en nuestro continente las expresiones culturales y prácticas sociales de origen africano. Su lengua palenquera, sus tradiciones médicas, religiosas, musicales y danzarias constituyen uno de los patrimonios culturales más extraordinarios de los afroamericanos, una de las herencias más ricas de África en América. La existencia precaria del Palenque de San Basilio, el abandono material que muestran las calles y casas que lo componen, la ausencia de los servicios básicos y la generalizada pobreza de sus habitantes nos hablan de una historia inconclusa. Los descendientes de los antiguos cimarrones siguen luchando hoy contra los terribles efectos del racismo, por el progreso material que se les ha negado y por la preservación de ese legado cultural que le pertenece no solo a los colombianos, sino a toda la humanidad.